¡Horror! Un padre murió durante 10 minutos mientras sus 3 hijos esperaban afuera, pero lo que vio del otro lado hizo que los médicos retrocedieran en silencio. Lo que él trajo de regreso no está en ningún libro de medicina. En el Hospital Regional de Especialidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, existe un expediente médico que los doctores prefieren no comentar en voz alta. El caso número 47-2019-C pertenece a Rodrigo Esteban Morales, un hombre de 38 años, padre de 3 hijos, cuyo corazón dejó de latir durante exactamente 10 minutos y 42 segundos. El monitor cardíaco registró una línea completamente plana. El protocolo de fallecimiento fue activado. Sin embargo, Rodrigo Morales regresó. Y lo que trajo consigo del otro lado desafía toda explicación médica convencional. La noche del 14 de marzo de 2019, alrededor de las 23:47 horas, Rodrigo ingresó al área de emergencias con un dolor opresivo en el pecho que irradiaba hacia el brazo izquierdo y la mandíbula, los síntomas clásicos de un infarto agudo de miocardio. Su esposa, Marta Elena, lo acompañaba gritando en español a las enfermeras que por favor atendieran a su marido, que era el padre de sus 3 niños, que no podía dejarlos solos. En la sala de espera, sus hijos Diego, de 12 años, Sofía, de 9, y el pequeño Mateo, de apenas 6 años, esperaban sin entender completamente lo que sucedía. Solo veían a su madre llorando y rezando el rosario que su abuela le había dado años atrás. El equipo médico actuó con la rapidez que el caso demandaba. El doctor Héctor Ramírez, cardiólogo con 23 años de experiencia, ordenó inmediatamente un electrocardiograma que confirmó lo que ya sospechaban: elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales, indicativo de un infarto masivo en la pared anterior del corazón. La enzima troponina estaba elevada a niveles críticos. Rodrigo fue trasladado de inmediato a la sala de hemodinamia para una angioplastia de emergencia. Pero antes de que pudieran siquiera preparar el catéter, el monitor emitió ese sonido que ningún médico quiere escuchar: el pitido continuo de la línea recta. Paro cardíaco súbito. Lo que siguió está documentado minuto a minuto en el expediente clínico. A las 00:03 horas, el doctor Ramírez inició las compresiones torácicas, mientras la enfermera Patricia González preparaba el desfibrilador. Primera descarga, 200 joules, sin respuesta. Segunda descarga, 300 joules. La línea permanecía plana. Se administró epinefrina intravenosa. Tercera descarga, 360 joules, nada. El equipo médico trabajaba con precisión mecánica, pero en sus rostros comenzaba a dibujarse la resignación. En la sala de espera, Marta Elena sintió un escalofrío inexplicable y apretó más fuerte el rosario mientras sus hijos se aferraban a ella. El doctor Ramírez continuó con las compresiones durante 10 minutos completos. En el mundo de la medicina existe una verdad ineludible. Después de 10 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daños irreversibles. Cada segundo que pasa, millones de neuronas mueren. La ciencia médica es clara al respecto. Por eso, cuando el reloj marcó exactamente 10 minutos y 42 segundos desde el inicio del paro cardíaco, el doctor Ramírez miró a su equipo y pronunció las palabras que nunca quiere decir: hora de defunción. 00:13 horas. Las compresiones cesaron. La enfermera González apagó el monitor. El silencio llenó la sala de hemodinamia, pero entonces sucedió algo que el doctor Ramírez, en sus 23 años de carrera, nunca había presenciado. Rodrigo Morales tomó aire violentamente, como un hombre que emerge de las profundidades del océano. Sus ojos se abrieron de golpe. El monitor, que había sido apagado apenas segundos antes, fue reactivado inmediatamente por la enfermera González con manos temblorosas. Y ahí estaba, un ritmo sinusal normal, perfectamente regular, como si el corazón nunca hubiera dejado de latir. Imposible, pero real. El equipo médico quedó paralizado por unos segundos que parecieron eternos.
El doctor Ramírez revisó las pupilas de Rodrigo, reactivas a la luz. Verificó los signos vitales: presión arterial 120/80, saturación de oxígeno al 98%, frecuencia cardíaca estable en 72 latidos por minuto. Todo normal. Demasiado normal para alguien que acababa de pasar más de 10 minutos muerto. Las primeras palabras de Rodrigo fueron en español, claras y coherentes. Tengo que decirles a mis hijos que los amo. Él me mostró que no los conozco realmente. El doctor Ramírez intercambió miradas de incredulidad con su equipo. ¿Quién le mostró? ¿De qué hablaba? Los estudios posteriores profundizaron el misterio. La resonancia magnética cerebral no mostró ningún signo de daño hipóxico, ninguna lesión isquémica, ninguna secuela neurológica. El cerebro de Rodrigo Morales estaba completamente intacto, como si esos 10 minutos sin oxígeno nunca hubieran ocurrido. El electroencefalograma mostraba actividad cerebral normal. Las pruebas cognitivas revelaban funciones mentales superiores preservadas. Memoria, atención, lenguaje, todo funcionando perfectamente. Desde el punto de vista médico, era un caso imposible. La ciencia no tenía respuesta. El doctor Ramírez escribió en el expediente clínico: recuperación espontánea, postparo cardíaco prolongado, ausencia de secuelas neurológicas a pesar de tiempo de isquemia cerebral superior a 10 minutos, mecanismo de preservación neuronal desconocido. Caso amerita seguimiento y estudio adicional. Pero había algo más que no puso en el expediente oficial. Algo que le comentó en privado a la enfermera González mientras tomaban café en la madrugada. Patricia, en 23 años, nunca vi a nadie regresar después de 10 minutos. Y nunca vi a nadie regresar así, tan completo. Es como si algo o alguien lo hubiera traído de vuelta. Cuando Marta Elena y sus 3 hijos pudieron finalmente entrar a ver a Rodrigo, encontraron a un hombre que físicamente era su esposo y padre, pero algo en sus ojos había cambiado. Había una luz diferente, una urgencia, una certeza que antes no existía. Rodrigo abrazó a cada uno de sus hijos con una intensidad que ellos nunca habían experimentado. Les pidió perdón por no haber estado realmente presente, por haber sido un padre ausente, aún viviendo bajo el mismo techo. Diego, Sofía y Mateo no entendían completamente, pero sentían que algo profundo había ocurrido. Marta Elena, con lágrimas recorriendo su rostro, solo podía susurrar: «Gracias, Diosito. Gracias por devolverlo». El expediente médico 47-2019-C permanece archivado en el Hospital Regional de Especialidades. Los doctores que participaron en la reanimación de Rodrigo Morales prefieren no hablar del caso. Es más cómodo atribuirlo a una de esas cosas raras que a veces pasan en medicina, que enfrentar la posibilidad de que existe algo más allá de lo que sus instrumentos pueden medir. Pero Rodrigo sabe la verdad. Durante esos 10 minutos y 42 segundos, él no estuvo inconsciente en una mesa de hospital. Él estaba en otro lugar, vio cosas que la ciencia médica no puede explicar, y regresó con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. Rodrigo Esteban Morales nació en Villanueva, un municipio al sur de Ciudad de Guatemala, en una casa de bloc y lámina donde el agua caliente era un lujo y la electricidad se cortaba cada vez que llovía fuerte. Su padre, don Esteban, trabajaba 14 horas diarias en una fábrica de textiles para mantener a 5 hijos. Rodrigo lo veía salir antes del amanecer y regresar cuando ya todos dormían. Los domingos, don Esteban dormía hasta el mediodía, exhausto, sin fuerzas ni siquiera para ir a misa. Esa fue la única escuela de paternidad que Rodrigo conoció. Un hombre es el que provee, el que trae el dinero a casa, el que se sacrifica en silencio. Nadie le enseñó que ser padre era algo más que pagar las cuentas. A los 23 años, Rodrigo conoció a Marta Elena en la iglesia evangélica del barrio La Florida. Ella cantaba en el coro con una voz que él describía como la única música que realmente vale la pena escuchar.
Marta Elena era hija de una familia humilde pero unida, de esas donde la abuela es el centro del universo y las tortillas se hacen a mano todos los días. Se casaron 8 meses después, con una boda sencilla en el patio de la casa de los padres de ella, con tamales, ponche de frutas y mariachis que tocaron hasta la madrugada. Rodrigo le prometió frente al altar que nunca le faltaría nada, que trabajaría duro para darle una vida mejor. Y cumplió esa promesa, pero olvidó prometer que estaría presente. Diego llegó 1 año después del matrimonio. Rodrigo tenía 24 años y trabajaba como técnico en refrigeración, reparando aires acondicionados y refrigeradores comerciales en tiendas y restaurantes por toda la ciudad. Cuando nació su primer hijo, Rodrigo sintió un peso en el pecho que nunca antes había experimentado: la responsabilidad absoluta de otra vida. Esa misma semana consiguió un segundo empleo, trabajando sábados y domingos, instalando sistemas de aire en casas de las zonas residenciales. Marta Elena le suplicaba que pasara aunque sea las tardes de domingo con ellos, pero Rodrigo respondía siempre lo mismo: «Es por ustedes que trabajo, mi amor, para que Diego tenga lo que yo nunca tuve». Sofía nació 3 años después, y con ella llegaron más gastos: pañales, leche de fórmula, ropa, medicinas. Rodrigo añadió un tercer empleo haciendo reparaciones nocturnas de emergencia para una cadena de supermercados. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba pasadas las 10 de la noche. Diego ya no lo esperaba despierto. El niño había aprendido que papá era esa figura cansada que llegaba cuando él ya estaba en pijama, que le daba un beso rápido en la frente y se iba directo a la ducha. Marta Elena ponía la cena en la mesa en silencio, sin reclamar, porque ella también venía de una generación donde las mujeres sostenían el hogar sin quejas, pero por dentro algo se iba rompiendo. Cuando Mateo nació, Rodrigo tenía 32 años y 3 empleos simultáneos. El día del nacimiento, estaba instalando un aire acondicionado industrial en un hotel de Antigua Guatemala, cuando Marta Elena lo llamó diciendo que había roto fuente. Rodrigo llegó al hospital 3 horas después, cuando su tercer hijo ya había nacido. Marta Elena lo miró desde la cama con una mezcla de alivio y resignación. «Ya nació», le dijo simplemente. Rodrigo besó su frente, cargó al bebé por 5 minutos, le tomó una foto con su celular y tuvo que regresar a terminar el trabajo porque el cliente pagaría extra por terminarlo ese mismo día. En su mente estaba siendo buen padre. Ese dinero extra pagaría el pediatra, las vacunas, la cuna nueva. Los años pasaron como un tren sin frenos. Diego cumplió 12 y comenzó a jugar fútbol en la escuela. Cada vez que había un partido, le preguntaba a su mamá: «¿Crees que papá pueda venir esta vez?». Marta Elena siempre respondía: «Tu papá trabaja mucho, mi amor, pero te quiere mucho». Diego dejó de preguntar después de su 10º partido, cuando anotó el gol de la victoria y buscó instintivamente en las gradas a su padre. Solo estaba su mamá, grabando con el celular, con Sofía y Mateo a su lado. Esa noche, Diego no le contó a su papá sobre el gol. Rodrigo ni siquiera notó el silencio. Sofía, a sus 9 años, era idéntica a su abuela materna, observadora, sensible, con una madurez que no le correspondía por edad. Ella había asumido el rol de mamá pequeña, ayudando a Marta Elena con Mateo, poniendo la mesa, doblando la ropa limpia. En las noches, dibujaba en su cuaderno escenas de familias completas. Un papá, una mamá, niños jugando juntos. Nunca le mostraba esos dibujos a nadie. Los guardaba debajo de su colchón como secretos demasiado dolorosos para compartir. Una vez le preguntó a su mamá: «¿Papá nos quiere?». Marta Elena la abrazó fuerte y le dijo: «Claro que sí, mi cielo. Él trabaja tanto porque nos ama». Pero Sofía, con esa intuición de niña sabia, sabía que amor y presencia no eran lo mismo. Mateo, el pequeño de 6 años, apenas conocía a su padre. Para él, papá era casi un extraño que dormía en la misma casa. No sabía qué le gustaba a su papá, qué lo hacía reír, qué música escuchaba. Una tarde, en la escuela, la maestra pidió que cada niño dibujara a su familia. Mateo dibujó a su mamá, a Diego
a Sofía, a su abuela, hasta al perro del vecino. La maestra notó que faltaba alguien. ¿Y tu papá, Mateo? El niño se quedó pensando y luego dijo con una honestidad devastadora: «Ah, sí, se me olvidó, es que casi no lo veo». La maestra llamó a Marta Elena preocupada. Cuando ella le contó a Rodrigo esa noche, él se defendió. «Pero si estoy trabajando para ellos, todo lo que hago es por ellos». Marta Elena finalmente explotó una noche de noviembre, 2 meses antes del infarto. Era el cumpleaños número 12 de Diego. Ella había organizado una pequeña fiesta en casa. Pastel, decoraciones con los colores del Barça, porque Diego amaba a Messi, sus primos, sus amigos de la escuela. Rodrigo prometió que llegaría temprano, que por una vez dejaría el trabajo antes. Diego esperó en la ventana desde las 4 de la tarde, con su camisa nueva que su mamá le había comprado. Las 5, las 6, las 7... Los invitados se fueron. El pastel se partió sin él. A las 9 de la noche, Diego se encerró en su cuarto, llorando. Marta Elena le marcó a Rodrigo 14 veces. Cuando finalmente llegó a las 10, con el rostro sucio de grasa y olor a sudor, Marta Elena lo esperaba en la sala. No le gritó. Solo le dijo con una voz rota: «Tus hijos no te conocen, Rodrigo, y lo peor es que tú tampoco los conoces a ellos». Esas palabras lo golpearon, pero no lo suficiente para cambiar. Rodrigo se justificó como siempre: el trabajo, las cuentas, la responsabilidad. Se convenció a sí mismo de que Marta Elena no entendía la presión de ser hombre, de ser proveedor, de cargar con el peso de una familia entera sobre los hombros. Esa noche se durmió diciéndose que él era buen padre porque ponía comida en la mesa, porque sus hijos iban a escuelas privadas, porque tenían ropa nueva cada año. Nunca se preguntó si sus hijos preferirían menos cosas y más de él. En la cultura latina, especialmente en Guatemala, existe un pacto silencioso. El hombre trabaja hasta quebrarse y la mujer sostiene el hogar emocional. Nadie cuestiona este acuerdo porque así lo hicieron los abuelos y los bisabuelos. Rodrigo era producto de esa herencia, pero lo que no sabía, lo que no podía ver desde su ceguera, era que estaba repitiendo exactamente el mismo patrón que su padre le heredó. Y sus hijos estaban creciendo con el mismo vacío que él tuvo. El ciclo continuaba, generación tras generación, hasta que algo lo rompiera. Esa ruptura llegaría en forma de 10 minutos de muerte clínica. El dolor en el pecho de Rodrigo comenzó como una presión sorda mientras conducía su camioneta de regreso a casa después de instalar un sistema de refrigeración en un restaurante de la zona 10. Eran las 10 de la noche y el tráfico de Ciudad de Guatemala se movía lento entre buses extraurbanos y taxis amarillos. Al principio pensó que era indigestión, tal vez los tacos que había comido al mediodía. Pero cuando el dolor comenzó a irradiar hacia su brazo izquierdo como electricidad quemante, supo que algo estaba terriblemente mal. Logró llamar a Marta Elena con manos temblorosas. «Mi amor, ¿algo no está bien? Voy para el hospital del seguro». Ella escuchó el miedo en su voz, algo que nunca antes había oído en su esposo. Para cuando Rodrigo llegó al área de emergencias del Hospital Regional de Especialidades, su camisa estaba empapada en sudor frío. Marta Elena llegó 15 minutos después con los 3 niños medio dormidos. No había tenido tiempo de dejarlos con su mamá. Diego, Sofía y Mateo se sentaron en las sillas azules de plástico de la sala de espera, mientras su madre corría detrás de la camilla donde llevaban a su padre. Las luces fluorescentes del hospital brillaban con ese tono blanco industrial que hace que todo parezca más grave. Una anciana en la esquina rezaba el rosario en voz baja. Un televisor montado en la pared transmitía noticias sin sonido. En la sala de hemodinamia, el doctor Héctor Ramírez y su equipo trabajaban contrarreloj. Rodrigo estaba consciente que asustado, aferrándose a la mano de la enfermera Patricia González como un niño perdido. «¿No me voy a morir?», preguntó con voz quebrada. «Tranquilo, señor Morales, estamos haciendo todo lo posible», respondió ella con esa serenidad profesional que esconde la urgencia real.
El monitor cardíaco mostraba un ritmo errático, peligroso. Las alarmas sonaban intermitentemente. Entonces, sin previo aviso, el corazón de Rodrigo simplemente dejó de latir. El monitor emitió ese pitido continuo que convierte segundos en eternidades. Fibrilación ventricular que derivó en asistolia completa. Línea plana. 0 por 3 horas. Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos y 42 segundos existe en dos realidades paralelas. En la sala de hemodinamia, el doctor Ramírez comenzó compresiones torácicas inmediata, hundiendo sus manos entrelazadas en el esternón de Rodrigo con ritmo preciso. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 30 compresiones. La enfermera González colocó la máscara de ventilación manual, bombeando oxígeno hacia pulmones que ya no trabajaban. El desfibrilador cargó con ese zumbido electrónico que anticipa el impacto. «Despejen», ordenó Ramírez. Primera descarga. 200 joules de electricidad atravesaron el cuerpo inerte de Rodrigo. Su torso se arqueó violentamente. El monitor seguía plano. «Continúen compresiones. Preparen epinefrina». En la sala de espera, Marta Elena sintió algo que no podía explicar. Un vacío repentino, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Se aferró al rosario que su abuela le había regalado el día de su boda, las cuentas gastadas por décadas de oraciones. Comenzó a rezar en español, con esa fe desesperada que solo las madres latinas conocen. «Diosito lindo, Virgencita de Guadalupe, no me lo quiten. Mis hijos lo necesitan, yo lo necesito. Por favor, devuélvemelo». Diego observaba a su madre con ojos muy abiertos, entendiendo por primera vez que su padre podía realmente morir. Sofía abrazaba a Mateo, quien se había quedado dormido contra su hombro, ajeno a la tragedia que se desarrollaba. Pero Rodrigo ya no estaba en esa sala. En el preciso instante en que su corazón dejó de latir, experimentó algo que ningún libro de medicina puede catalogar. Primero fue la separación. Se vio a sí mismo desde arriba, flotando cerca del techo de la sala de hemodinamia. Podía ver su propio cuerpo sobre la camilla, el doctor Ramírez comprimiendo su pecho con urgencia, la enfermera González bombeando la máscara de ventilación, otro médico preparando jeringas. Pero no sentía miedo. Al contrario, sentía una paz tan profunda que todo lo que había llamado paz en su vida anterior parecía ahora una pálida imitación. Luego vino el túnel. No era oscuro como siempre había imaginado, sino más bien como estar dentro de un río de luz en movimiento. Se movía a una velocidad imposible, pero no había sensación de vértigo o miedo. Solo esa paz que crecía con cada segundo, y al final del túnel, una luz que no lastimaba los ojos a pesar de su intensidad infinita. No era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz viva, consciente, que emanaba amor puro. Rodrigo supo, sin que nadie se lo dijera, que estaba aproximándose a algo sagrado. En la sala de hemodinamia habían pasado 4 minutos. Segunda descarga del desfibrilador, 300 joules, el cuerpo de Rodrigo convulsionó de nuevo. Nada. El doctor Ramírez continuaba las compresiones con determinación mecánica, pero en sus ojos comenzaba a aparecer esa sombra de derrota que todos los médicos conocen. La enfermera González administró la segunda dosis de epinefrina. «Vamos, señor Morales, no nos deje», susurró mientras preparaba otra descarga. En la sala de espera, Marta Elena había reunido a un pequeño grupo de personas desconocidas que se unieron a su oración. Una señora mayor, un hombre con uniforme de seguridad, una enfermera que estaba en su hora de descanso, todos formaron un círculo de fe en ese pasillo frío del hospital. Rodrigo emergió del túnel y se encontró en un lugar que su mente no podía procesar completamente. No era el cielo con nubes y arpas de las estampitas religiosas, era más real que la realidad misma. Había colores que no existen en el espectro visible humano. Había música que no venía de instrumentos, sino de la existencia misma. Y había una presencia que lo envolvía completamente. Frente a él,
gradualmente tomando forma reconocible, apareció una figura, un hombre con vestiduras blancas, pero lo que más impactó a Rodrigo fueron los ojos. Esos ojos que había visto 1000 veces en las imágenes de la iglesia, en los cuadros de la casa de su suegra, en la serie The Chosen que Marta Elena veía en su celular. Pero ninguna imagen había capturado la profundidad real de esa mirada. Era amor y autoridad mezclados. Era misericordia que penetraba hasta los rincones más oscuros del alma. Rodrigo supo inmediatamente quién era, aunque ninguna palabra había sido pronunciada todavía. En la sala de hemodinamia, el reloj marcaba el minuto 8. Tercera descarga. 360 joules, la máxima potencia. El doctor Ramírez intercambió miradas con su equipo. Todos sabían lo que significaban 8 minutos sin pulso. Incluso si lograban reanimarlo, el daño cerebral sería devastador. Pero continuaron. Más compresiones, más ventilación, más epinefrina. El cuerpo de Rodrigo era ahora solo un recipiente vacío sobre el que ejercían un ritual médico cada vez más inútil. La enfermera González tenía lágrimas en los ojos, pero sus manos no temblaban. Profesionalismo y humanidad luchando en silencio. Rodrigo no podía apartar la mirada de esos ojos. Cristo no había hablado todavía, pero Rodrigo sentía que cada pensamiento, cada acción, cada momento de su vida era conocido y comprendido completamente. No había juicio en esa mirada, pero había una pregunta implícita que resonaba en todo su ser. Y entonces Cristo habló, y su voz era como 1000 aguas, pero también como un susurro íntimo. Rodrigo, ¿conoces realmente a tus hijos? Esas palabras lo atravesaron como espadas. Imágenes comenzaron a proyectarse. Diego esperando en la ventana el día de su cumpleaños, las lágrimas que nadie vio. Sofía dibujando familias completas bajo su colchón, guardando sus anhelos como secretos. Mateo diciendo en la escuela que se había olvidado de dibujar a su papá porque casi no lo veía. Cada momento, cada ausencia, cada promesa rota. Rodrigo quiso gritar, justificarse, explicar que todo lo había hecho por amor, por darles una vida mejor. Pero en presencia de esa verdad absoluta, todas sus justificaciones se derrumbaban como castillos de arena. Minuto 10. El doctor Ramírez detuvo las compresiones y miró el reloj. 10 minutos y 42 segundos. Según todo protocolo médico, según toda evidencia científica, era tiempo de declarar el fallecimiento. Miró a su equipo con expresión sombría. Hora de defunción, comenzó a decir. Pero antes de terminar la frase, algo imposible sucedió. Rodrigo Morales tomó aire violentamente, arqueando su espalda como un hombre emergiendo de aguas profundas. Sus ojos se abrieron de golpe, enfocados, conscientes. El monitor, que había estado apagado, volvió a encenderse mostrando un ritmo cardíaco normal, perfecto, como si nunca hubiera dejado de latir. El silencio en la sala de hemodinamia fue absoluto. Nadie se movía. El doctor Ramírez, con 23 años de carrera, se quedó paralizado mirando al hombre que acababa de regresar de la muerte. Rodrigo miró a su alrededor, desorientado por un momento, y luego dijo con voz clara: «Tengo que ver a mis hijos. Tengo que decirles que los amo. Él me mostró que no los conozco». En ese lugar más allá del tiempo y del espacio, Rodrigo estaba de pie frente a Jesús. No había piso visible bajo sus pies, pero tampoco la sensación de estar flotando. Todo simplemente existía en una dimensión que su mente humana apenas podía procesar. La figura de Cristo era exactamente como la había visto representada en The Chosen, esa serie que Marta Elena veía con devoción cada noche antes de dormir. El rostro de Jonathan Rumi había capturado algo verdadero. Los rasgos mediterráneos, la barba cuidada, el cabello largo hasta los hombros, pero ninguna pantalla, ninguna actuación, por brillante que fuera, podía capturar lo que Rodrigo estaba experimentando ahora. Los ojos de Cristo no eran simplemente marrones, contenían galaxias enteras de compasión, eran antiguos como la creación misma, pero frescos como el primer amanecer.
La pregunta seguía resonando en todo el ser de Rodrigo. ¿Conoces realmente a tus hijos? No era una acusación, era una invitación a ver la verdad. Cristo extendió su mano derecha y Rodrigo notó por primera vez las cicatrices. No eran heridas grotescas como en las películas de Hollywood. Eran marcas suaves pero innegables, selladas en amor eterno. Cuando Cristo abrió su palma completamente, de ella emanó algo parecido a una pantalla de luz viva. Y Rodrigo comenzó a ver escenas de su propia vida, pero desde una perspectiva que nunca había considerado. La perspectiva de sus hijos. Vio a Diego, a los 5 años, esperando en la puerta con su pelota de fútbol cada tarde, mirando ansioso hacia la calle, por si acaso hoy era el día en que papá llegara temprano para jugar con él. Día tras día, la esperanza en esos ojos infantiles se iba apagando gradualmente hasta convertirse en resignación. Rodrigo quiso gritar, pero estaba trabajando para darle una vida mejor. Cristo no respondió con palabras, solo presionó suavemente sobre el corazón de Rodrigo, y él sintió exactamente lo que Diego había sentido: el vacío, la confusión de un niño que no entiende por qué su papá elige el trabajo sobre él, la conclusión silenciosa de que tal vez él no era suficientemente importante. Luego vio a Sofía, su niña de 9 años, dibujando en su cuaderno. Rodrigo nunca había prestado atención a esos dibujos. Ahora los veía con claridad dolorosa. Familias completas paseando juntas, un papá empujando un columpio, una niña mostrando orgullosa su boletín de calificaciones a un padre que sonríe. En cada dibujo, Sofía se dibujaba a sí misma junto a un padre presente. Rodrigo vio cómo ella guardaba esos dibujos debajo del colchón, secretos que no podía compartir porque dolían demasiado. Vio el día en que ella ganó el primer lugar en el concurso de ortografía de su escuela y buscó frenéticamente entre los padres presentes, solo para darse cuenta de que el suyo no estaba ahí. Vio cómo ella normalizó esa ausencia, cómo aprendió a no esperar, cómo maduró demasiado rápido asumiendo responsabilidades que no le correspondían. ¿Y Mateo? Su pequeño Mateo de 6 años. Rodrigo vio la escena que Marta Elena le había contado, pero que él había minimizado. El día que la maestra pidió dibujar a la familia y Mateo olvidó incluirlo. Pero ahora vio más. Vio al niño en el recreo cuando los otros niños hablaban de lo que habían hecho con sus papás el fin de semana. Mateo se quedaba callado porque no tenía historias que contar. Vio el cumpleaños de Mateo, cuando sopló las velitas de su pastel, y su único deseo silencioso fue que su papá estuviera ahí. Rodrigo sintió el peso devastador de ser un extraño para su propio hijo, de ser solo una presencia fantasmal en una casa donde debería ser el centro. Cristo habló de nuevo, y su voz era firme pero llena de misericordia. Rodrigo, tú has trabajado pensando que el amor es provisión, pero tus hijos no necesitan cosas. Te necesitan a ti. La cultura te enseñó que un hombre es grande por lo que provee, pero yo te enseño que un padre es grande por cómo ama presente. Rodrigo cayó de rodillas, aunque no había suelo. Las lágrimas fluían sin control. Señor, yo solo quería darles lo que yo nunca tuve. No quería que pasaran necesidades como yo las pasé. Cristo se arrodilló junto a él, colocando su mano sobre el hombro de Rodrigo, con una ternura que ningún padre terrenal podría replicar. Lo que tú nunca tuviste no fueron cosas, Rodrigo. Fue tiempo, fue presencia, fue conocer el corazón de tu padre. Y eso es exactamente lo que tus hijos no tienen ahora. Rodrigo recordó a su propio padre, don Esteban, ese hombre que trabajó hasta quebrarse, pero que nunca supo cómo abrazar, cómo escuchar, cómo simplemente estar. Recordó el vacío que sintió toda su infancia, ese anhelo de que su papá lo viera realmente, no solo como una boca más que alimentar, sino como un hijo digno de tiempo y atención. Y ahora, con horror cristalino, comprendió que había repetido exactamente el mismo patrón. Había jurado ser diferente, pero había terminado siendo idéntico. Cristo le mostró entonces algo más. Le mostró escenas de su serie favorita de Marta Elena, The Chosen. Le mostró a Simón Pedro,
el pescador arrogante y orgulloso que pensaba que su fuerza y su trabajo duro eran suficientes, hasta que Cristo le enseñó que el verdadero liderazgo era servicio humilde. Le mostró a Mateo, el recaudador de impuestos que había sacrificado relaciones por seguridad financiera, hasta que Cristo le mostró que el verdadero tesoro era la comunidad y el amor. Le mostró a María Magdalena, esclavizada por sus propias decisiones pasadas, hasta que la mirada de Cristo la liberó completamente. Cada uno de ellos pensaba que sabía lo que necesitaba, dijo Cristo, pero yo les mostré lo que realmente necesitaban. Simón necesitaba humildad. Mateo necesitaba propósito. María necesitaba liberación. Y tú, Rodrigo, necesitas aprender a ser padre. No proveedor solamente, padre. Las palabras golpearon a Rodrigo como martillos de verdad. Toda su identidad, todo lo que había construido sobre la base de ser el que trabaja duro, se desmoronaba. Pero en ese desmoronamiento había algo extrañamente liberador, como si cadenas invisibles que había cargado toda su vida finalmente se rompieran. Cristo le mostró una visión del futuro. No era un futuro distante, sino inmediato. Vio a Marta Elena llorando en la sala de espera del hospital, sus 3 hijos aferrados a ella, orando con desesperación. Vio a Diego con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, finalmente permitiéndose sentir el amor que siempre había querido expresar, pero que el orgullo adolescente escondía. Vio a Sofía abrazando a Mateo, siendo fuerte por su hermanito menor, mientras su propio corazón se quebraba. Vio a Mateo preguntando con voz pequeña, ¿Papá va a volver? Y entonces Cristo le mostró algo más, una versión diferente de su vida, una donde Él estaba presente, donde conocía las risas de sus hijos, sus miedos, sus sueños, una vida donde el éxito no se medía en quetzales ganados, sino en momentos compartidos. «Vai, yo te voy a enviar de regreso», dijo Cristo, y su tono no admitía debate. «Pero no regresas como el hombre que eras, regresas como el padre que ellos necesitan. Regresas con un llamado, así como yo llamé a Pedro del barco, a Mateo de la mesa de impuestos, a todos mis discípulos de sus vidas antiguas. Te estoy llamando a ti de la esclavitud del trabajo. Te estoy llamando a ser mi testigo, a mostrarles a otros padres latinos que el sacrificio sin presencia no es amor, es ausencia disfrazada de virtud». Rodrigo sintió algo cambiando en su pecho, literalmente. Era como si su corazón de piedra, ese corazón que había aprendido a funcionar mecánicamente, a trabajar sin sentir, se estuviera transformando en carne viva. «Señor, no sé cómo ser ese padre», admitió Rodrigo con voz quebrada. «Solo sé trabajar. Es todo lo que aprendí». Cristo sonrió, y esa sonrisa contenía toda la esperanza del universo. «Yo te enseñaré. No estarás solo. Cada vez que mires a tus hijos, recordarás esta conversación. Cada vez que sientas la urgencia de trabajar, en lugar de estar presente, recordarás lo que viste aquí. Y cuando cuentes esta historia, y la contarás porque ese es tu llamado ahora, otros padres verán que ellos también son mis elegidos. Que yo también los llamo a dejar sus barcos, sus mesas de impuestos, sus trabajos que los consumen y a seguirme en la paternidad verdadera». Rodrigo sintió una fuerza jalándolo hacia atrás. El lugar celestial comenzó a desvanecerse, pero el rostro de Cristo permanecía claro. Esa mirada final, esos ojos que contenían el amor de Dios mismo, se grabaron en su alma de forma permanente. «Ve», dijo Cristo, «ve y ama a tus hijos como yo te he amado a ti». Y con esas palabras, Rodrigo sintió una urgencia abrumadora, un jalón irresistible hacia su cuerpo, hacia su familia, hacia su vida, que ahora tenía un propósito completamente diferente. En la sala de hemodinamia, exactamente en el minuto 10:42, Rodrigo Morales tomó aire violentamente. Pero el hombre que regresó ya no era el mismo que había muerto. Ese hombre se había quedado en el cielo, destrozado y reconstruido por la mirada de Cristo. El cuerpo de Rodrigo se arqueó violentamente al tomar aire,
como un ahogado que rompe la superficie del agua después de hundirse en el océano. Sus ojos se abrieron de golpe, no con la confusión nebulosa típica de alguien que despierta de la inconsciencia, sino con una claridad penetrante que dejó inmóvil a todo el equipo médico. El doctor Héctor Ramírez, que había estado a punto de pronunciar la hora de defunción, se quedó congelado con las palabras atrapadas en su garganta. La enfermera Patricia González, con 15 años de experiencia en emergencias, dejó caer el estetoscopio que sostenía en sus manos. El interno, que había estado registrando los tiempos en la hoja clínica, simplemente dejó de escribir, su bolígrafo suspendido en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El monitor cardíaco, que había sido apagado segundos antes después de mostrar 10 minutos completos de línea plana, fue reactivado con manos temblorosas por la enfermera González. La pantalla cobró vida mostrando un electrocardiograma perfecto, ritmo sinusal normal, 72 latidos por minuto, complejos QRS bien definidos, sin arritmias, sin irregularidades. Era el corazón de un hombre sano, no de alguien que acababa de sufrir un infarto masivo seguido de más de 10 minutos de paro cardíaco. El doctor Ramírez parpadeó varias veces, como si pudiera estar alucinando. Verificó el monitor, luego miró a Rodrigo, luego de vuelta al monitor. «Esto no es posible», murmuró en voz baja. «Simplemente no es posible». Rodrigo giró la cabeza hacia el doctor Ramírez y habló con una voz sorprendentemente fuerte y clara. «Tengo que ver a mis hijos. Por favor, tengo que verlos ahora. Él me dijo que regresara para conocerlos realmente». El doctor frunció el ceño, confundido. «¿Quién le dijo? Señor Morales, usted acaba de... Usted estuvo...» No encontraba las palabras. «¿Cómo le explicas a alguien que estuvo clínicamente muerto por más de 10 minutos?» Rodrigo lo interrumpió con urgencia en sus ojos. «Doctor, yo sé que usted no me entiende ahora, pero yo estuve con Jesús, Él me mostró lo que he estado haciendo mal toda mi vida, y me envió de regreso para arreglarlo. El protocolo médico se activó automáticamente a pesar del shock del equipo. Verificación de signos vitales. Presión arterial 118/78, temperatura corporal 36.8 grados, saturación de oxígeno 97%, todo normal, demasiado normal». El doctor Ramírez realizó un examen neurológico rápido, pupilas reactivas simétricas, movimientos oculares coordinados, fuerza muscular presente en las 4 extremidades, reflejos osteotendinosos normales. «Señor Morales, ¿sabe dónde está?», preguntó siguiendo el protocolo de evaluación cognitiva. «En el Hospital del Seguro, zona 9 de Guatemala. Es 14 de marzo», respondió Rodrigo sin dudarlo. «¿Sabe su nombre completo?» «Rodrigo Esteban Morales. Tengo 38 años, 3 hijos, Diego de 12, Sofía de 9, Mateo de 6. Y hasta hace unos minutos era el peor padre del mundo, pero eso va a cambiar. La especificidad de sus respuestas, la coherencia perfecta de su pensamiento, la memoria intacta, todo apuntaba a una función cerebral completamente preservada. Pero eso era imposible. Después de 4 minutos sin oxígeno, el cerebro comienza a sufrir daño irreversible. Después de 10 minutos, la muerte neuronal es masiva y catastrófica. Los pacientes que sobreviven paros cardíacos prolongados, si es que sobreviven, despiertan con secuelas devastadoras, daño cognitivo severo, pérdida de memoria, incapacidad para hablar o moverse. Algunos quedan en estado vegetativo permanente, pero Rodrigo Morales estaba despierto, alerta, orientado y hablando sobre sus hijos con una lucidez que desafiaba toda lógica médica. En la sala de espera, Marta Elena continuaba rezando cuando una enfermera joven se acercó corriendo. El rostro de la enfermera mostraba una mezcla de incredulidad y algo parecido al miedo reverencial. «Señora Morales, su esposo despertó. Él está pidiendo verla. Está pidiendo ver a sus hijos». Marta Elena se quedó paralizada por un segundo que pareció eterno. Luego
Se puso de pie tan rápido que mareó, agarrando instintivamente a Diego, Sofía y Mateo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está vivo? ¿Está bien? Las preguntas salían en ráfagas atropelladas. La enfermera simplemente asintió, ella misma sin poder procesar completamente lo que acababa de presenciar. Sí, señora. No sabemos cómo explicarlo, pero él está consciente y está pidiendo específicamente por ustedes. El recorrido por el pasillo del hospital hasta la sala de recuperación donde habían trasladado a Rodrigo fue el más largo de la vida de Marta Elena. Sus piernas temblaban. Diego caminaba a su lado con los puños apretados, preparándose emocionalmente para ver a su padre conectado a máquinas. Sofía tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Mateo, el pequeño, se aferraba a la mano de su mamá, sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento. Cuando llegaron a la puerta, Marta Elena respiró profundo y empujó. Rodrigo estaba sentado en la cama del hospital, algo que por sí solo era médicamente inexplicable, considerando que acababa de ser reanimado de un paro cardíaco prolongado. Tenía cables conectados al pecho, monitoreando su corazón, una vía intravenosa en el brazo, pero sus ojos estaban completamente enfocados en la puerta. Cuando vio entrar a su familia, algo en su rostro se quebró completamente. No fue un llanto silencioso. Fue un sollozo profundo, visceral, de un hombre que acaba de ver su propia alma reflejada en un espejo divino y no le gustó lo que vio. «Marta, mis hijos», dijo con voz rota, extendiendo sus brazos. «Perdónenme. Por favor, perdónenme». Marta Elena corrió hacia él, pero Rodrigo la detuvo suavemente. «No, mi amor. Primero ellos. Ellos primero». Se dirigió a Diego, que se había quedado cerca de la puerta con expresión cautelosa. «Diego, ven acá, hijo. Por favor». Diego vaciló. No estaba acostumbrado a que su padre lo llamara de esa manera, con esa urgencia emocional. Dio unos pasos lentos. Rodrigo extendió su mano, y cuando Diego estuvo lo suficientemente cerca, lo jaló hacia un abrazo que el niño nunca había experimentado. No fue el abrazo rápido y torpe de siempre, fue un abrazo que contenía 12 años de ausencias, de partidos de fútbol perdidos, de cumpleaños olvidados. «Perdóname, hijo», susurró Rodrigo en el oído de Diego. «Perdóname por no conocerte, por no estar ahí, pero eso termina hoy. Lo juro por Dios que me trajo de regreso, eso termina hoy». Diego, que había construido muros alrededor de su corazón para protegerse de la decepción, sintió esos muros comenzar a agrietarse. Sus hombros temblaron y comenzó a llorar contra el pecho de su padre. «Papá», fue todo lo que pudo decir. «Papá, papá, papá», como si la palabra hubiera estado atrapada dentro de él durante años y finalmente encontrara salida. Rodrigo llamó a Sofía, que se acercó más rápido que su hermano. Ella siempre había sido la más perceptiva, la que más anhelaba la conexión. Rodrigo la abrazó con su otro brazo, formando un círculo con sus 2 hijos mayores. «Mi princesa hermosa, tú que has sido tan madura, tan responsable, cargando peso que no te correspondía. Perdóname por hacerte crecer tan rápido. Perdóname por no ver tus dibujos, por no estar en tu concurso de ortografía. Yo estaba ahí hoy, Sofía. Jesús me mostró todo, y me duele más de lo que puedo explicar». Sofía no pudo contener el llanto. Fueron años de anhelos guardados bajo el colchón, de esperanzas dibujadas en secreto, que finalmente encontraban validación. «¿De verdad, papi? ¿De verdad vas a estar ahí ahora?». Rodrigo asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «De verdad, mi amor. Lo prometo, no ante ti solamente, sino ante Dios, que me dio una segunda oportunidad». Luego miró a Mateo, el pequeño que se había quedado cerca de Marta Elena, observando con ojos grandes y confundidos. «Mateo, mi chiquito, ven acá». El niño de 6 años caminó lentamente. Rodrigo lo levantó y lo sentó en la cama junto a él. «Mateo, yo sé que tú casi no me conoces, y eso es mi culpa no tuya. Pero te voy a contar un secreto. Jesús, el mismo Jesús de los dibujos que ves en la iglesia, el mismo de la serie que ve tu mamá,
Él me dijo que regresara especialmente para conocerte, para jugar contigo, para ser tu papá de verdad. Mateo procesó esto con la honestidad brutal de los niños. ¿Y ya no vas a trabajar todo el tiempo? Rodrigo rió entre lágrimas. Voy a trabajar, mi amor, porque tenemos que comer. Pero nunca más voy a dejar que el trabajo sea más importante que ustedes. Finalmente, Rodrigo miró a Marta Elena, quien había estado observando la escena con las manos sobre su boca, llorando en silencio. Mi amor, tú me lo dijiste. Me dijiste que nuestros hijos no me conocían y que yo no los conocía a ellos. Tenías razón, pero Dios en su misericordia me lo mostró de una forma que no puedo ignorar. Yo morí, Marta, morí de verdad. Y Jesús me envió de regreso con un mensaje. Ser padre no es solo proveer, es estar presente. El doctor Ramírez había estado observando desde la puerta, junto con la enfermera González. Ambos tenían lágrimas en los ojos. Habían visto muchas cosas en sus carreras médicas. Pero esto era diferente. No era solo la recuperación física imposible. Era la transformación visible de un hombre. El doctor carraspeó para anunciar su presencia. Señor Morales, necesitamos hacerle más estudios. Una resonancia magnética, un electroencefalograma, análisis de sangre completos. Francamente, su recuperación no tiene explicación médica y necesitamos entender qué sucedió. Rodrigo asintió. Doctor, haga todos los estudios que necesite, pero ya le puedo decir lo que va a encontrar. Un milagro que la ciencia no puede explicar porque no vino de la ciencia, vino de Dios. Los estudios médicos que se realizaron en los días siguientes al milagro de Rodrigo confirmaron lo que el doctor Ramírez ya sospechaba. No había explicación científica. La resonancia magnética cerebral no mostró ninguna evidencia de isquemia, ninguna zona de infarto, ninguna lesión hipóxica. El cerebro de Rodrigo estaba completamente intacto, como si esos 10 minutos y 42 segundos sin oxígeno nunca hubieran ocurrido. El electroencefalograma reveló patrones de actividad cerebral normales en todas las frecuencias. Las pruebas cognitivas exhaustivas que le realizaron durante 3 días consecutivos demostraron que su memoria, su capacidad de razonamiento, su procesamiento del lenguaje, todo funcionaba perfectamente. El cardiólogo revisó el corazón con ecocardiogramas y encontró que, a pesar del infarto masivo inicial, la función cardíaca se había recuperado en un 90%. Las arterias que habían estado bloqueadas mostraban flujo sanguíneo mejorado sin intervención quirúrgica. En la sala de conferencias del hospital, el doctor Ramírez presentó el caso ante un panel de especialistas. Mostró los registros del monitor cardíaco, las hojas de reanimación con cada minuto documentado, los resultados de todos los estudios posteriores. Los médicos presentes intercambiaban miradas de incredulidad. Uno de ellos, un neurólogo con 40 años de experiencia, simplemente dijo: «Colegas, llevo toda mi carrera estudiando el cerebro humano, y les puedo decir con absoluta certeza que esto no debería ser posible, pero aquí está, caminando, hablando, pensando con claridad. Podemos llamarlo coincidencia extraordinaria, podemos llamarlo anomalía estadística, pero seamos honestos, estamos ante algo que la medicina no puede explicar». El expediente de Rodrigo Morales fue marcado con una etiqueta especial: recuperación atípica de origen indeterminado. Rodrigo recibió el alta médica 5 días después de su muerte y resurrección. Cuando salió del hospital con su familia, no era el mismo hombre que había entrado esa noche de emergencia. Físicamente se veía más delgado, más frágil, pero en sus ojos había una luz que antes no existía. Llevaba a Mateo en brazos, algo que raramente había hecho antes. Diego caminaba junto a él, y por primera vez en años, padre e hijo conversaban realmente. Sofía iba de la mano con su mamá, pero cada pocos pasos volteaba a ver a su papá, como verificando que seguía ahí, que no era un sueño. La transformación de Rodrigo no fue solo espiritual o emocional, fue práctica y radical. Una semana después de salir del hospital, renunció a 2 de sus 3 empleos.
Marta Elena casi entra en pánico cuando él le dio la noticia. «Rodrigo, ¿cómo vamos a vivir? Las cuentas, la escuela de los niños, la comida». Él tomó sus manos con calma. «Mi amor, Dios me mostró algo allá. Me mostró que yo estaba tan ocupado proveyendo que olvidé vivir. Vamos a tener menos dinero, sí. Tal vez tengamos que hacer ajustes, pero vamos a tener algo que el dinero no puede comprar: tiempo juntos. Y si Dios me trajo de regreso con este mensaje, confío en que Él proveerá lo que necesitamos». Y proveyó de formas inesperadas. Rodrigo comenzó a compartir su testimonio. Primero en su iglesia evangélica del barrio La Florida. La pequeña congregación de 80 personas escuchó en silencio absoluto mientras él narraba su experiencia. Habló de la muerte clínica, del encuentro con Cristo, de la mirada que lo rompió y lo reconstruyó, del mensaje sobre la paternidad verdadera. Cuando terminó, el pastor, un hombre anciano que había visto muchas cosas en sus años de ministerio, se puso de pie con lágrimas en los ojos. Hermanos, lo que acabamos de escuchar no es solo el testimonio de Rodrigo, es un mensaje de Dios para cada padre aquí presente. ¿Cuántos de nosotros estamos repitiendo el mismo patrón? ¿Cuántos estamos tan ocupados siendo proveedores que olvidamos ser padres? Más de 20 hombres pasaron al frente esa noche, llorando, confesando su ausencia, pidiendo oración para ser los padres que sus hijos necesitaban. Fue el inicio de algo más grande. La historia de Rodrigo comenzó a circular por WhatsApp entre las comunidades latinas de Guatemala. Un canal de YouTube cristiano le pidió que compartiera su testimonio en video. Ese video alcanzó 100,000 vistas en la primera semana, luego 200,000, luego 500,000. Los comentarios eran devastadores en su honestidad. «Yo soy ese padre ausente y mi hijo tiene 15 años. ¿Todavía tengo tiempo de cambiar? Llevo llorando 1 hora después de ver esto. Mi papá fue así y yo juré no serlo. Pero me veo en el espejo y soy idéntico. Soy de El Salvador y esto me rompió el corazón. Mañana voy a pedirle perdón a mis hijas». Rodrigo comenzó a recibir invitaciones para hablar en iglesias, en centros comunitarios, en grupos de padres latinos por toda Centroamérica. Su mensaje era consistente. Hermanos, la cultura nos enseñó que ser hombre es trabajar duro y proveer, y eso no está mal, pero nos mintieron al decirnos que eso era suficiente. Jesús no llamó a Pedro para que siguiera pescando más duro, lo llamó para que dejara las redes y lo siguiera. No llamó a Mateo para que recaudara más impuestos. Lo llamó para que dejara la mesa y caminara con él. Y a mí me llamó desde la muerte misma para dejar mi esclavitud al trabajo y ser el padre que Dios diseñó desde el principio. Frecuentemente hacía referencia a The Chosen, la serie que había cobrado un significado completamente nuevo para él. Muchos de ustedes han visto The Chosen. Han visto cómo Jesús mira a sus discípulos. Esa mirada de Jonathan Rumi captura algo real, hermanos. Yo vi esa mirada, y les puedo decir que es aún más poderosa en persona. Es una mirada que te destruye y te reconstruye al mismo tiempo, y esa misma mirada está sobre cada uno de ustedes ahora mismo. Porque la verdad es esta: todos somos elegidos. Cada padre aquí es un elegido llamado a algo más grande que pagar cuentas, llamado a discipular a sus hijos, a estar presente, a amar de forma que deje marcas eternas. Los cambios en la familia Morales eran visibles para todos. Diego, que había comenzado a mostrar señales de rebeldía adolescente, ahora tenía conversaciones profundas con su padre. Rodrigo iba a todos sus partidos de fútbol, y después del juego, ganaran o perdieran, salían a comer juntos y Diego le contaba todo: sus miedos sobre la secundaria, sus dudas sobre Dios, sus sueños de tal vez ser entrenador algún día. Sofía floreció de maneras que Marta Elena nunca imaginó posibles. Su hija, que había madurado demasiado rápido, comenzó a actuar como la niña de 9 años que era. Reía más, jugaba más, y sus dibujos ahora mostraban una familia completa que no era fantasía sino realidad. Mateo, el pequeño, finalmente conoció a su padre. Rodrigo lo llevaba a la escuela cada mañana, una rutina simple que se convirtió en el momento favorito del día para ambos.
En esos 15 minutos en la camioneta, Mateo contaba historias sin sentido sobre sus amigos, sobre las hormigas que vio en el recreo, sobre la maestra que dijo que su dibujo era bonito. Y Rodrigo escuchaba cada palabra como si fuera el discurso más importante del mundo, porque ahora entendía que eso era exactamente lo que era, el mundo de su hijo abriéndose ante él. 8 meses después del milagro, Rodrigo fue invitado a compartir su testimonio en un congreso de familias latinas en Ciudad de México. Más de 3,000 personas llenaron el auditorio. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos, pero lo que más impactó a Rodrigo no fue el aplauso. Fue la fila de más de 100 hombres que esperaron después del evento para hablar con él. Hombres de todas las edades, llorando, confesando, buscando esperanza. ¿Realmente puedo cambiar? Era la pregunta más común. Y Rodrigo respondía siempre lo mismo. Hermano, si Dios puede resucitar a un muerto, puede resucitar tu paternidad. Pero tienes que estar dispuesto a morir primero, a morir a tu orgullo, a tus excusas, a tu esclavitud al trabajo. El mensaje de Rodrigo resonaba especialmente en la comunidad latina porque tocaba la herida cultural más profunda, la epidemia de padres físicamente presentes pero emocionalmente ausentes, la cultura del machismo que confunde provisión con amor, la herencia generacional de hombres que nunca aprendieron a abrazar, a decir «te amo», a estar presente. Y Rodrigo, con su historia imposible de muerte y resurrección, se había convertido en un puente entre lo que era y lo que podía ser. En su casa en Villanueva, sobre la mesa de la sala, Rodrigo colocó un cuadro con una frase que Cristo le había dicho durante su encuentro. Un padre es grande por cómo ama presente. Cada mañana, antes de salir a su único trabajo ahora, tocaba ese cuadro como recordatorio. Y cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, dedicaba una hora completa a sus hijos. A veces jugaban, a veces solo conversaban, a veces veían juntos episodios de The Chosen, y Rodrigo les explicaba cómo cada personaje tenía que dejar algo atrás para seguir a Jesús. La historia de Rodrigo Morales no es solo sobre un milagro médico, aunque ciertamente lo es. Es sobre un llamado que resuena para cada padre latino, para cada hombre que está repitiendo patrones generacionales sin cuestionarlos. Es una invitación a reconocer que el cielo es real, que Jesús todavía llama elegidos, y que a veces tiene que sacudir nuestras vidas violentamente para que despertemos. Si estás leyendo esto y ves tu reflejo en el viejo Rodrigo, si tus hijos no te conocen realmente, si has confundido trabajo con amor, si estás repitiendo el patrón de tu propio padre ausente, este es tu llamado. No necesitas morir clínicamente para regresar transformado. Solo necesitas morir a tu orgullo y elegir estar presente, porque tú también eres un elegido. Y Cristo te está mirando ahora mismo con esa misma mirada que rompió a Rodrigo. Misericordia y autoridad, amor y verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar?